Saludo a la doctora María Amparo Casar en su juicio, un poco enferma de gripa, deseamos su pronto restablecimiento, pero aquí está al pie del cañón. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿cómo estás? Un poco acatarrada. Claro, como la mitad de la población. Hoy vamos a comentar con la doctora Casar sobre un tema que me parece sin duda relevante con vistas a las elecciones federales del 5 de junio venidero. Hoy el Partido Acción Nacional, y después de todos los escándalos que ha habido de malos funcionarios, pésimos gobernantes, alcaldes corruptos, coludidos con el crimen organizado, etcétera, y después del escándalo detonado por esta diputada sinaloense que llegó con el emblema del Partido Acción Nacional, Lucero Guadalupe Sánchez, quien llegó a ser diputada, o es diputada de la bancada panista en el estado de Sinaloa. Ella está vinculada o por probables nexos con el Chapo Guzmán. Después de estos escándalos, hoy el PAN y el PRD acordaron pedir a la Secretaría de Gobernación y también a la Procuraduría General de la República revisar los perfiles de los candidatos y generar informes que sean entregados al Instituto Nacional Electoral para su análisis. Los partidos de la Revolución Democrática, PRD, de Acción Nacional, acordaron hacer esta petición para reforzar estos protocolos. El presidente del PRD, Agustín Basabe, dijo que en pláticas con su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, han coincidido en exigir a la Segovia, a la PGR, revisar los perfiles de los candidatos y que las instituciones oficiales del gobierno federal generen informes que sean entregados al Instituto Nacional Electoral. Dijo textual Agustín Basabe: queremos pedirle a la PGR y a Segov que revise los perfiles de los candidatos, que digan si existen investigaciones, señalamientos, y que el INE reciba estos informes y se vuelvan inelegibles estas personas si en caso de ser señaladas con algún tipo de responsabilidad. Habló sobre el tema también Ricardo Anaya. Hoy lo hizo con con Denise Merken en el programa Atando Cabos de Grupo Fórmula en la cadena hermana de esta transmisión, y ahí Ricardo Anaya explicó esta intención que tienen de pedirle esto a las autoridades, lo cual de entrada le digo es absurdo, pero vamos a escuchar lo que dice Ricardo Anaya. Lo que tú pides es que la PGR intervenga. Lo que hace sentido es enviar la lista a la PGR y a la propia Secretaría de Gobernación, porque el Estado mexicano tiene una serie de dependencias que realizan funciones de inteligencia que nos pueden hacer llegar información. Bueno, esto ya lo propuso el PRD desde hace mucho, nada más. Ahora, segundo, para efectos de transparencia, ¿qué estamos proponiendo? Que no solo nos den vista a nosotros, que también le den vista a la autoridad electoral, y no registraremos a esos perfiles. Ricardo, nada más perdóname, nada más sobre la primera, Ricardo, ¿sí? Nada más sobre la primera. Entonces, ¿qué te puede decir la PGR? Es que además esto lo hizo el PRD cuando lo igualan, es idéntico a lo que hizo el PRD. Entonces, el PRD lo que dice es, oigan, bueno, entonces yo les voy a decir los nombres y ustedes me contestan. Pero ¿qué puede contestar la PGR? Bueno, pues si hay averiguación previa abierta, si el señor ya fue condenado por algo, si tiene lo cual es valioso, pero él no les puede contestar lo que en realidad a todos, o sea, no había una averiguación previa en contra de esta señora, ni tampoco, o sea, aquí lo que no nos puede contestar la autoridad, y esa es la parte en donde ustedes se tienen que hacer cargo, porque el PRD lo hizo ahora en Guerrero, sacó los mismos puntos, que es una forma de decir, hijo, que lo hagan otros, porque no, ellos no les pueden contestar, oye, fíjate que se rumora en la localidad, no, y fíjate que hay algunas cosas raras, no, solo les puede contestar, hay una averiguación previa, ha sido condenado, no ha sido condenado, tiene, ¿cómo se llama?, antecedentes penales, esas cosas ya de todos modos existen, pero lo que ustedes le están pidiendo, que es algo así como, la PGR me dijo que no había ninguna investigación en su contra, hombre. Yo creo que hay una cosa adicional. Por supuesto que los órganos del Estado mexicano pueden prevenir cuando ellos tienen información de que alguien tenga vínculos con el crimen organizado. Déjame agregar algo que fue... ¿Y cuál es la presunción de inocencia? ¿Cuál es la presunción de inocencia si la PGR le envía al PAN? Fíjate que yo, no sé, no me late, no me fiaría.
así fue la conversación, no puedo llamarla entrevista, de mi compañera la periodista Denise Merker con Ricardo Anaya, el líder nacional del Partido Acción Nacional, que está haciendo esta petición. Doctora Casar, tú ya estás escuchando con mucha atención todo este tema. Está haciendo exactamente el PAN la misma petición que en su momento hizo el Partido de la Revolución Democrática cuando detonó aquel escándalo de José Luis Abarca en Iguala, conectado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. En fin, está volviendo al mismo modelo. Y yo recuerdo, no sé si me falla la memoria, que la Procuraduría General de la República le contestó al PRD, en ese momento dirigido por Carlos Navarrete: no es responsabilidad de la PGR ventilar investigaciones, sino solamente dar a conocer investigaciones conclusivas. Nuestra labor no es indagar a ver si de casualidad María Amparo Casar es eventualmente responsable de un crimen. No. Si hubiera una denuncia contra María Amparo Casar, la Procuraduría tiene la obligación de investigarla. Eso sí. Y en caso de que la investigación sea positiva, se hará una denuncia ante la autoridad, ante el juez, y el juez someterá a juicio a María Amparo Casar o a quien sea. Pero no se puede hacer de que, oye, te pido, Pepe, por favor, investiga todo lo que sepas de María Amparo Casar, y si ves que, no sé, que le duele el brazo derecho, pues me lo dices, para no postularla, porque yo necesito que tenga el brazo derecho muy fuerte, ¿no? Eso de entrada es una violación a la ley, una violación a los datos personales. Claro. ¿Sí? Si tú no tienes algún indicio o alguna denuncia, sí puede decir la PGR quién está denunciado, pero si no tienes un indicio o una denuncia, tú no tienes por qué investigar. O sea, incurriría en una violación a la ley la PGR. Ahora, estamos lo mismo que el Instituto Nacional Electoral. Te pueden pedir una carta de no antecedentes penales, que es lo que nos piden a muchos cuando entramos a un trabajo, pero eso no resuelve nada, porque obviamente si eres un malandrín, pues no vas a poner en tu carta de no antecedentes, ¿verdad? Fíjate que soy trabajo intermediaria, para los rojos allá en Morelos, ¿no? De los rojos, ¿no? Entonces, pero estamos metidos en un problema de muy difícil resolución, porque también cuando yo pienso que se le pide a los partidos que tengan la capacidad de investigar, ¿sí? Estamos hablando de 500 diputados federales, 128 candidatos a senador, más sus suplentes, más de 1,000 congresistas locales, etcétera, ¿sí? Pues también es muy difícil. O sea, el crimen organizado, si algo no tienen es que sean tontos, ¿no? Entonces, tienen bien infiltrados a los municipios, tienen bien infiltrados a los gobiernos de los estados, incluso hemos sabido en otras ocasiones al gobierno federal, y es muy difícil. Yo no creo que a conciencia aquí el presidente de la República o el secretario X, ¿sí?, vaya a contratar a alguien, sí, que tiene vínculos con el crimen. Uh-huh. Ahora, para los partidos también es una cosa muy complicada poder saber si fulano de tal está infiltrado por el crimen organizado. Entonces, es un problema de todos, ¿sí?, en donde tiene que haber cierta corresponsabilidad. Pero, Pepe, el problema es la infiltración, y la infiltración se da porque las estructuras del Estado mexicano, a todos los niveles, no operan, ¿sí? Por eso tenemos infiltradas a las autoridades de todos los partidos. No se trata que lo diga ahora Anaya o lo haya dicho ayer Navarrete, o el PRI mismo ha tenido casos de infiltración. Entonces, estamos ante un problema de muy difícil resolución, cuyo origen, ¿sí?, está en el incumplimiento del Estado mexicano de su fundamental tarea. Sí, que los partidos paguen las consecuencias, eso no tenemos remedio. Si Abarca resultó ser un delincuente o está ligado al crimen organizado, el PRD lo tiene que pagar. Y si es el mismo caso de Lucero Guadalupe Sánchez, de la chapodiputada, también lo tiene que pagar el PAN, ¿sí? Lo que pasa es que el PAN quiere eludir el bulto, quiere darle la vuelta al problema y decir, bueno, pues yo le pido al gobierno federal, al Ministerio Público Federal, que me ayude a investigar si mis aspirantes pueden ser pecadores imperdonables o no lo son. No, momento, esa no es función del Ministerio Público. Creo que ha quedado muy claro, porque ni modo que la
PGR se ponga a averiguar, tú lo acabas de señalar, miles de nombres de candidatos, de aspirantes de distintos partidos que contienden para diputados locales, gobernadores, bueno, gobernadores más visible, pero presidentes municipales. Y se les pasa. Pero dime una cosa, Pepe, si se les pudo infiltrar, ¿sí?, a el gobierno federal y al sistema penitenciario, personas que ayudaron a la fuga del Chapo, y ni se las olió el gobierno federal, ¿tú crees que es humanamente posible pedirle a los partidos, sí, que no se les cuele el crimen organizado en sus filas? Hay que pedirles, sí, responsabilidad a los partidos. Eso sí, estoy de acuerdo, que asuman la consecuencia. Si cometieron el error, como en el caso de esta mujer, que fue palomeada por la dirigencia que encabezaba antes de Ricardo Anaya, Gustavo Madero, ¿sí?, y ante lo cual Cecilia Romero, quien era secretaria general del PAN, también simplemente reconoce y dice que no había de otra. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer los partidos? Finalmente, el crimen organizado, Pepe, en este país está concentrado en algunos estados, dentro de algunos estados, en algunos municipios. En esos casos se tiene que tener más cuidado, pero el último responsable sí es los partidos. Pero también reconozcámosle a los partidos, ellos tendrán que pagar si metieron a alguien sus consecuencias. Claro. Pero concedamos que si nuestros cuerpos de inteligencia no son capaces de detectar al crimen organizado infiltrado, bueno, tú acuérdate del Michoacanazo, eran 32 entre presidentes municipales, secretarios de gobierno, funcionarios municipales. Ok, no les pudieron, sí, armar el caso. Tú dime si eso, la Procuraduría, tú dime si los partidos tienen el aparato de inteligencia, sí, como para poder frenar esos candidatos. No, pero se entiende. Problema. Se entiende que están utilizando la circunstancia, en este caso Ricardo Anaya, sí, líder del Blanquiazul, el joven maravilla, está aprovechando la circunstancia un poco para mandar el mensaje a los electores panistas. Bueno, sí, se los coló, pero es culpa de todos y estamos ordenando a la bancada de nuestro partido en Sinaloa el inmediato desafuero, y amenaza. Hay de aquel legislador sinaloense panista que desoiga esta orden fulminante de desaforar a la señora o a la señorita, porque aquel que intente defenderla va a ser expulsado del partido. Bueno, es una medida interna del Partido Acción Nacional con respecto a su bancada, lo cual tiene un cierto sentido de lógica, pero Ricardo Anaya se está quitando el sapo que le dejó Gustavo Madero y le está cargando todo el costo, todo el bulto. Pero que le pudo haber pasado a él y que seguramente le pasará en las elecciones venideras, porque vienen, Pepe, estados como Tamaulipas, como Sinaloa, donde va a tener que haber selección de candidatos y se les puede colar. O sea, ayer se le coló a Madero, anteayer se le coló a Navarrete, pero mañana se le puede colar a Anaya, a Manlio Fabio Beltrones o a Agustín Basabe. Entonces, para esto requerimos una solución integral. ¿Cuál es esa? Realmente acabar o rebajar la penetración del crimen organizado en la política, porque tienes otra, Pepe, tú puedes mandar a un candidato a mí y de repente una vez en el puesto, sí, me infiltra el crimen organizado. Correcto. Me amenaza. También ahí tienes otro problema. Tenemos un problema de seguridad y tenemos un problema de violencia y política, ¿sí? Cargárselo todos los partidos tampoco vamos a solucionar nada. Que tienen que pagar las consecuencias, sí, pero no les podemos pedir que tengan la seguridad de que todos sus candidatos están blindados, Pepe. Sí. Ni modo, pero es una realidad. El sistema no da para tanto. No da. Y esto que está planteando en este caso Ricardo Anaya, cuando en su momento lo hizo el PRD de Carlos Navarrete, no es más que una actitud frente a los electores para tratar de lavar un poco la imagen manchada, en este caso del Partido Acción Nacional, que ya quedó salpicado, ¿no? Porque el Partido Acción Nacional, pues cuando había casos de corrupción criminal, en fin, de esta naturaleza en el PRI o en el Partido de la Revolución Democrática, ellos lo cacareaban, lo señalaban. Ahora ellos están padeciendo semejante pena. Y lo que tú dices, no se le puede pedir eso a la Procuraduría porque estaría violando, ¿sí?, todos los principios. No le corresponde a la PGR hacer el trabajo que sería en todo caso obligación de los partidos políticos, tengan o no capacidad. Eso es un problema del partido político. ¿Por qué? Porque estaría violentando los derechos humanos, lo que tú decías al principio de la plática, afectando la presunción de inocencia de una persona. Los datos personales, ¿no? Si no hay un indicio, tú no puedes andar investigándome. Si no tengo un indicio, así que
Doctora Casar, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando y pues para que no nos tomen el pelo tampoco, ¿no? Con tanta demagogia. Con tanta demagogia. Gracias, doctora, que te mejores. Sí, Pepe. Hasta pronto. La doctora María Amparo Casar, a estas horas todavía en su juicio. Sí, reitera